Esto es Neur Radio, neurotransmisión en onda. Neurotransmisión en onda. Acompaña a Eduardo García en este nuevo programa de Neur Radio. ¿Conoces las causas de la epilepsia? ¿Sabes cuáles son los daños de un accidente cerebrovascular? Esto y más en Neur Radio, neurotransmisión en onda. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más y después de unas largas y enormes y gozosas vacaciones, todos metidos en casa, ¿verdad? Y con su sana distancia. Me presento una vez más. Mi nombre es Eduardo García y soy el titular de Neur Radio, neurotransmisión en onda. Y muy bien, pues bueno, con este año, con este nuevo año, esperando que sea un año de muchos cambios positivos para todos en casita, que todos también lleguen a cumplir todas sus metas, todo esto con mucho esfuerzo, lo sabemos, y con muchas ganas y con los mejores ánimos posibles para comenzar este año y para progresar con este año y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Como recomendación, pues bueno, vamos a iniciar este año con nuestras medidas de seguridad, nuestro cubrebocas, nuestra careta, en el caso de que salimos a la calle, solamente en los casos muy necesarios. Pero muy bien, para poder comenzar con esta tercera temporada de este programa, vamos a abrir el programa con un tema muy interesante, que son las medidas de prevención del linfedema secundario a cáncer de mama. Actualmente en México se conocen que es el 30% de las muertes por cáncer, el cáncer de mama. Sin embargo, en algunas ocasiones, algunos tratamientos llegan a tener algunos efectos secundarios y es el tema del que va a hablar nuestra especialista. Iniciamos esta tercera temporada de Neur Radio, neurotransmisión en onda. Invitado del día. Démosle la bienvenida a la doctora Darinka Martínez Silva, médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina de rehabilitación por la UNAM, egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación CONASEM AC. Bienvenida, estás en Muy bien, pues como les mencionaba hace un momento, vamos a tocar un tema muy interesante que, bueno, hay ya bastantes programas y bastantes videos respecto a información sobre cáncer de mama, pero sus efectos secundarios, algunos tratamientos, todavía son en parte desconocidos. Y para eso está la doctora Darinka Martínez Silva, quien nos va a informar todo al respecto del tema que mencionamos antes al inicio del programa. Medidas de prevención del linfedema secundario a cáncer de mama. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que puede estar con nosotros en este inicio de año y poniendo pie veterano en este 2021. Muchas gracias por la invitación y un feliz año muy próspero para el 2021 para todos ustedes. Bueno, pues vamos a abrir este tema. Esperemos que sea de mucha utilidad y que lo compartan con todas sus familias. Vamos a abrir la bandeja de comentarios del programa para que hagan sus preguntas, platiquen todas sus experiencias o también pueden dejarnos un mensajito un poquito más privado al teléfono de WhatsApp número 33 23 43 65 61. Todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus aclaraciones, incluso también es válido, todas sus historias, con muchísimo gusto las vamos a aclarar o a platicar a lo largo del programa. Doctora, pues vamos a comenzar con esto. ¿De qué se trata todo esto del linfedema o linfodema secundario a cáncer de mama? Muchas gracias. Sí, pues es un tema bastante interesante. Estoy agradecida de poder difundir la información, ya que la cultura en salud en nuestro país pues no es hacia la prevención y es lo que nosotros queremos reforzar. De los 250 millones de personas en el mundo que padecen linfedema, el 90% se debe a linfedema secundario a cáncer en los países desarrollados y en el caso del cáncer de mama es la primera causa.
¿ok? Ok. Entonces es una de las principales causas de discapacidad durante la supervivencia de estos pacientes, hombres o mujeres, en menor cantidad de hombres, pero igualmente es una causa de discapacidad importante. Ok, porque es muy poco probable, pero sí se presenta el cáncer de mama, por así decirlo, en hombres. En hombres también se presenta. Muy Así bien. es. Y bueno, ¿en qué consiste este tipo de padecimientos? Estaba viendo hace unos días unas imágenes. Yo me imagino que vamos a ver algunas más adelante. Uh-huh. Ya vamos a empezar, de hecho, con la presentación para que podamos apoyarnos con estas imágenes Uh-huh. de personas que tienen un brazo más hinchado o inflamado que el otro. Se ve la asimetría en el cuerpo, pues bastante marcada, ¿no? Sí, es una hinchazón y que para poder llegar a esa definición quisiera dar una introducción muy rápida de lo que es el sistema linfático, porque es el gran desconocido por muchas personas, incluidos profesionales de la salud. Por supuesto. ¿Okay? Entonces, el sistema linfático es un sistema que es parte del sistema circulatorio y del sistema inmunológico. Uh-huh. Tiene esas dos funciones. Hoy nos vamos a enfocar más al sistema circulatorio, por lo que compete en relación al linfedema, pero además de su función de defensa, el sistema linfático es el encargado de formar la linfa y de transportarla de regreso al sistema venoso. Este sistema linfático va a dividirse en sistema linfático superficial y en sistema linfático profundo. Nos vamos a enfocar también mucho en el sistema linfático superficial, que es el área en donde se va a desarrollar esta secuela, se va a presentar. Ok. Voy continuando. Sí, continuando, pues de hecho, una de las, como dice usted, uno de los temas desconocidos es esta parte del sistema linfático, pero también, ¿qué tipo de población es la que llega a caer probablemente en este problema? Bueno, la incidencia del linfedema secundario a cáncer de mama varía bastante debido a la misma razón, que no existe una estandarización en los métodos diagnósticos de este padecimiento. Okay. Pero se presenta aproximadamente hasta en un 70% de las mujeres que pasaron por un tratamiento de cáncer de mama con la resección de nodos linfáticos a nivel axilar y que han recibido también sesiones de radiación y con ciertos tipos de quimioterapia. Ok, y bueno, entonces a lo mejor ahí fue donde hubo una duda más amplia mía. El sistema linfático, hablando del superficial, es en donde se presenta únicamente este problema. Exactamente. Y entonces la incidencia es total, vamos. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, tenemos por aquí otra diapositiva respecto al sistema vascular linfático. Sí, es para hablar de la relación tan íntima que tiene el sistema linfático con el resto del sistema circulatorio. Okay. El corazón va a bombear sangre a toda la economía corporal mediante las arterias y entonces el intercambio de oxígeno y de nutrientes se va a dar a nivel del espacio intersticial. Gran parte de este líquido intersticial va a retornar de nuevo a la circulación a oxigenarse por medio de las venas. Pero va a haber una parte, un remanente que no puede regresar por medio de las venas a la circulación debido a su tamaño molecular. ¿Okay? Estos son ácidos grasos, son proteínas, detritos celulares, bacterias, etcétera. Entonces, el sistema linfático va a ser el encargado de recoger este remanente para retornarlo a la circulación, para filtrarlo y mantener las extremidades en su forma y en su función. Ok, y entonces cuando se presenta este problema, de hecho me parece que es la que sigue, la división y las características respecto a este sistema superficial o Exactamente, el 80% del sistema linfático es el sistema superficial, se va a conectar con el sistema profundo a través de los vasos perforantes. Este sistema linfático superficial del 80% va a estar formado por los nodos linfáticos, vasos linfáticos, que todos conocemos, por ejemplo, cuando nos enfermamos de la garganta, que de pronto sentimos unas bolitas en el cuello, pues ese es el sistema linfático superficial. Y que de hecho a veces hasta se queda la bolita ahí de por vida, se ¿no? calcifica, pero tenemos detrás de las orejas, en el cuello, en las axilas, en los codos, a nivel inguinal y detrás de las rodillas, ¿ok? Entonces, este sistema linfático superficial, esta división, se les va a llevar regiones tributarias. Por ejemplo, en el caso del linfedema secundario a cáncer de mama,
la zona tributaria que va a estar afectada es la axilar. Ok. ¿Ok? Entonces, el linfedema, al estar afectada la zona axilar, va a aparecer en cualquier parte del miembro superior, puede ser en la mano, en el antebrazo, en el brazo y a nivel de tórax anterior y posterior, incluida la mama. ¿Ok? Ok. Entonces, si hay un tratamiento de cáncer de mama del lado derecho, no puede haber un linfedema en la pierna izquierda. De acuerdo. Es a lo que me refiero. Ok, todo es del mismo lado, definitivamente. Exactamente. Derecho con su derecho, izquierdo con su izquierdo. Así es. Ok, y bueno, siguen aquí todavía algunas divisiones de las características histológicas. Sí, esto es muy, muy rápido porque aquí quiero mencionar que el sistema linfático superficial se encuentra 1 milímetro por debajo de la piel. ¿Ok? Es decir, por eso el tratamiento que nosotros realizamos no es un masaje, es un drenaje. Lo que nosotros hacemos es un estiramiento de la piel para poder abrir los capilares superficiales y hacer que ese líquido intersticial que está congestionado en esa zona se meta hacia los capilares y pueda retornar al sistema venoso. Ok, y me gustaría pedirle aquí un poquito de su apoyo con una explicación breve para que nuestra audiencia se vaya metiendo un poquito más en este contexto. ¿Cuál es la función del sistema linfático? El sistema linfático tiene 2 principales funciones, el sistema de defensa inmunológico y por otro lado está la formación de linfa y el transporte de esa linfa de regreso al sistema venoso. Ok, entonces, bueno, como ustedes están escuchando en este momento, el sistema linfático, bueno, pues es una medida de protección, de seguridad y de drenaje que sirve para que nuestro cuerpo pues se mantenga dentro de ciertos rangos estables, tanto dentro como en el exterior. Y bueno, pues en el caso de las personas que tienen un problema, como es este daño secundario a los tratamientos de cáncer, pues bueno, estamos afectando a este sistema, que incluso vamos de la mano, bueno, un poquito mucho de la mano con el sistema nervioso y otro tipo de sistemas como es el circulatorio. Probablemente de alguna manera el tema les parezca un poquito muy específico para algunas personas, pero estamos seguros de que más de una persona conoce a gente que pudiera tener algún efecto secundario, algunos tratamientos. Es por eso que queremos hacer llegar este tipo de temas. Esperemos que estén poniendo atención y que surjan muchas preguntas, porque el tema continúa. Ahora, precisamente viene también una descripción de los troncos linfáticos. Sí, posteriormente a que ya pasan estos capilares linfáticos a los nodos linfáticos y son filtrados, pasan a vasos más grandes que son los troncos y ya finalmente estos troncos van a desembocar en los ángulos yugulo-subclavios del lado derecho y del lado izquierdo. Es una circulación que es unidireccional, es decir, que va a recoger todo el líquido intersticial de la periferia hasta llegar a nivel central para volver a reciclarse. Ok, y también en cierto modo lo que estábamos diciendo hace un momento, cada lado con su lado y punto. Exactamente. Qué bonito está esto, ¿verdad? Y de hecho la imagen que tenemos ahorita aquí, la siguiente, incluso está bastante gráfica, bastante entendible y además bonita. Parece una obra de arte, ¿verdad? Gracias. Es muy didáctico, sí. Ese es el punto, explicar lo que es el sistema linfático ya para que en la siguiente diapositiva ya podamos explicar finalmente qué es el linfedema, o se entienda mejor. Claro, y de hecho, por favor, no se queden con la duda. Sabemos que probablemente el tema es de pronto un poquito difícil, pero si nos preguntan, con muchísimo gusto vamos a aclarar todas estas dudas. Y pues bueno, ahora sí, entrando directamente al problema que es el linfedema. Sí, ahí podemos ver una imagen de lo que es el linfedema de manera muy gráfica. Vemos la diferencia de volumen entre una extremidad y otra. Y bueno, esta definición es la del consenso latinoamericano del linfedema, del último, que me parece muy explicativa. Aquí nos está hablando que hay un acúmulo de sales, de electrolitos, de proteínas en el espacio intersticial del que ya hablamos, que es de manera progresiva, ¿ok? Y que causa una deformidad en la extremidad debido a un daño al sistema linfático y principalmente porque habla de la disminución de la capacidad funcional, es lo que vemos nosotros en rehabilitación, la funcionalidad del paciente y ya que esta secuela es una causa de discapacidad.
es decir, que va a afectar durante la supervivencia al paciente y que muchos pacientes han referido que es un recordatorio constante del cáncer. Es un líquido, es una agüita, vamos a decirlo así, simplificando un poquito esto. Esta agüita se acumula entre la piel y el músculo. Sí, está por arriba de la fascia muscular. Ok. Se encuentra en la piel, justamente. Ajá, y es como si le pusieran, no sé, a lo mejor esponjas así y no puedan moverse. Es como el Michelin, por así Sí, decirlo. con el tiempo se empieza a acumular Ujú. ese líquido con proteínas Ujú. y la piel es muy elástica, entonces cede y Ujú. empieza a aumentar de tamaño. Y ahora Ujú. muévete. Y es muy difícil después moverse porque también hay una hipertrofia, un agrandamiento de la grasa que Ujú. dificulta más el flujo de ese líquido Ok. y el paciente deja de moverse porque siente el brazo muy pesado, se atrofia el músculo y pierde también la función. Ok, bueno, híjole, bastante complicado y qué triste, ¿no? Porque aparte, pues bueno, o sea, yo creo que imagino querer mover mi brazo y no poderlo hacer y me da una especie como de ansiedad solo de Tiene una imaginarlo. fuerte implicación a nivel físico, emocional y espiritual de los pacientes, con Sí. una limitación para sus actividades laborales, Ujú. sociales, familiares, incluso en la sexualidad de las pacientes es muy fuerte. Ya no pueden vestir la misma ropa, ni salir y hacer sus actividades, porque también la gente tiende a quedarse viendo Ujú. fijamente a los pacientes, Sí. etcétera. Así es una secuela muy discapacitante y que actualmente está subestimada. Ujú. Por eso es importante la difusión del Sí, tema. y son temas que de pronto uno dice, híjole, ¿y esto de dónde sale, no? Sí, Y sorprende porque son cosas que dicen, no, yo no sabía que existía todo esto. exactamente. Pues bueno, ahora sí llegamos a la siguiente diapositiva, la siguiente imagen que estábamos hablando, nos adelantábamos un poquito Sí, sobre la incidencia. exactamente. Nos adelantamos y vemos que varía mucho, del 3 al 65%, y esto es por lo mismo, porque no se ha estandarizado un método diagnóstico del linfedema y por el tiempo de seguimiento de los pacientes, o porque puede ser que la paciente llegue a la consulta y el médico no vea que tiene un brazo más grande que el otro y diga no tiene, pero puede haber un linfedema subclínico y es lo que vamos a explicar más adelante. Por eso varía tanto. Y más en los países donde el acceso a la salud no está tan avanzado, estos pacientes no van a recibir la misma atención que una persona donde sí hay recursos para atenderse. Ok, ¿y México cómo, en qué posición se situaría al respecto? Pues está en las dos partes. Si un paciente se atiende de manera particular, puede tener un diagnóstico más temprano, puede tener acceso a terapias quirúrgicas menos invasivas que un paciente que se atiende en una institución, porque puede ser que, y más ahora con la pandemia, Claro. que toda la atención a los pacientes de cáncer se ha hecho mucho más lenta, Sí. pues es una progresión de la enfermedad, la discapacidad no espera y también pueden ser terapias más invasivas, no les van a hacer un procedimiento como el de nodo centinela, por ejemplo. Claro. Y entonces eso es mayor riesgo de desarrollo del linfedema, no reciben la información a tiempo y entonces este es el principal factor de riesgo para que lo desarrollen. Híjole, pues también eso es complicado, ¿no? No sabemos si estamos de un lado o del otro. Pero bueno, esta siguiente, pues bueno, igual ya específicamente de la prevención, cómo Sí. prevenir este tipo de causas. Sí, esta diapositiva es para difundir también la importancia de la rehabilitación, porque se piensa usualmente que la rehabilitación interviene únicamente cuando las personas ya tienen una discapacidad establecida. Entonces vemos que no, que la rehabilitación puede inclusive entrar al momento del diagnóstico, para preparar al paciente, para evaluar las deficiencias que tiene, para los tratamientos que vienen, reducir la toxicidad de los tratamientos y también sobre todo para educar al paciente y darle información de lo que puede venir después, de qué cosas tiene que evitar, qué cosas tiene que vigilar para que no desarrolle una discapacidad. Entonces la rehabilitación puede ser preventiva también. 100% preventiva, definitivamente. Y lo hemos mencionado hasta el cansancio en y en otros programas también, pues bueno, no hay nada más que la prevención. Estos temas, como les decía, incluso es demasiado, demasiado especializado, ¿no? Es poca la gente que podría llegar a decir, bueno, esto está de mi competencia, es parte de mi competencia, me interesa y lo vamos a resolver.
Y esperemos que los poquitos que lleguen les funcione, pero siempre, siempre, y no solo en este tema, en otros muchos más, siempre la prevención va a ser lo fundamental. Ujú. Y pues bueno, tenemos que, y de hecho, parte de la presentación que hacíamos sobre usted, doctora, era esta parte de la especialización en oncología, en rehabilitación oncológica, Sí. que es la siguiente imagen que tenemos por acá. Sí, esta es una diapositiva también para mencionar que esto no es nuevo. Ujú. Esta clasificación tiene varias décadas y ya está hablando sobre la rehabilitación preventiva. Entonces, la rehabilitación preventiva es cuando el paciente todavía no tiene ninguna deficiencia y hay varias técnicas que se pueden aplicar a los pacientes durante su tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, incluso debería de establecerse en el postquirúrgico inmediato. Ok, ciertamente, como tantos otros situaciones, ¿verdad? Sí. De cualquier otra de cirugía. Factores de, muy bien. Esta siguiente imagen que vamos a tener, pues es bastante interesante, porque también hay veces que nosotros hacemos, igualmente, no solo hablando de este tema, hay veces que nosotros hacemos ciertas actividades pensando que pues es tan natural o tan normal sin darnos cuenta o sin poner atención en que estamos agravando un problema Ujú. que tal vez desconocemos en ese momento o que sí conocemos, pero pues ya de pronto ya nos da igual. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo pues para que se desarrolle este tipo de problemas como el linfedema? Bueno, los factores de riesgo relacionados con el tratamiento oncológico van a ser la cirugía, por supuesto, por la resección de los nodos linfáticos. Recordemos que estos tejidos no se regeneran y por eso se presenta el problema, ¿ok? La radioterapia, ¿ok? La radiación hacia los tejidos porque se produce una quemadura muy extensa de tejido superficial y posteriormente se hace una cicatriz o una fibrosis y esto hace que la linfa o el líquido intersticial no pueda fluir de manera libre. Algunos tipos de quimioterapia y también pues el factor de riesgo que es más conocido, que es la obesidad. Un índice de masa corporal por arriba de 25 es un factor de riesgo muy importante para el linfedema. Por arriba de 25, Ajá. o sea, no tiene ese parámetro de tolerancia al 28. No. Es por arriba de 25. Si se reduce, es un factor protector. Es en definitiva uno de los más importantes y algo de lo que nos cuesta más trabajo con los pacientes. Que bajen de peso. Exactamente. Así es. Y para cualquier enfermedad, incluso en lo que estamos viviendo actualmente. Así es. Sí, y los temas que tratamos acá, que son los trastornos relacionados con el sueño, las apneas, los ronquidos, etcétera, relacionados todos, sobre todo con el peso. Híjole, pues bastante fuerte esta parte. Esperemos que no esté llegándole tan profundo a nadie, ¿verdad? Exactamente, esperemos que sí. ¿Y cuáles son algunos otros factores de riesgo? Yo puse con letras grandes desinformación. Claro. Porque esa es la madre de todos los males. La ignorancia, la desinformación y en todos los estratos. También en los pacientes, porque pues muchas veces pues ellos no están versados en estos temas, Claro. Pero también nuestros profesionales de la salud tienen que tener la información para dárselas oportunamente a los pacientes. ¿Okay? Sí, y a veces muchas de las ocasiones es mucho más fácil preguntarle a la vecina que preguntarle al médico, ¿no? Sí, de hecho hicimos un estudio de investigación en el Instituto de Cancerología de Jalisco hace algunos años y nosotros preguntamos a los pacientes de quienes habían obtenido la información. No tal como que es el linfedema, sino que se me hinchó el brazo. Y el 90% lo habían recibido de sus pares, o sea, de otros pacientes en las salas de espera, no de otros profesionales de la salud. Entonces, esto nos alarmó muchísimo. Claro. Porque muchas veces pues las mismas personas no tienen por qué saber específicamente de qué se trata o cómo se trata y ahí puede haber como un teléfono descompuesto donde le llega una información errónea a la paciente o también una difusión del miedo, ¿ok? Claro. Entonces nosotros tenemos que darle la información clara y precisa a todos nuestros pacientes. Y además que es completamente personalizada, ¿no? Sí, no necesariamente es lo mismo para el otro paciente.
Híjole, pues bastante fuerte esta parte. Esperemos que sirva y haga conciencia a la persona que nos esté escuchando al respecto. Y pues bueno, hay que acudir directamente con nuestro médico especialista. Y en el caso, pues bueno, ya tenemos aquí a nuestra invitada especial, que incluso por ahí van a estar rondando los datos para que se pongan en contacto con la doctora Darinka, quien las va a poder estar apoyando constantemente, tanto en su tratamiento como probablemente en la información que se presente. Muchas gracias. ¿Verdad? Sí. Así es. Y bueno, pues tenemos aquí también una tablita que nos representa algo acerca de los síntomas que llegan a presentar nuestros pacientes. Sí, esto es para comentarles que el 100% de los pacientes que son tratados por cáncer de mama deben de ser atendidos e informados sobre el linfedema, porque no importa tampoco el estadio en el que sean captados, ya sea que sean intervenidos en procedimientos menos invasivos o invasivos. Se ha visto que a lo largo de los años hay pacientes que se les realizan procedimientos como el nodo centinela y desarrollan el linfedema, y hay pacientes a los que se les ha sometido a vaciamiento axilar, es decir, que se les extirpan todos los nodos linfáticos y en el transcurso de su vida nunca desarrollan el linfedema. Es decir, que hay que prestar atención en todos los sentidos. Se hizo una investigación hace varios años en la Universidad de Nueva York, ahí inició, en cuanto al perfil genético de estos pacientes. Es decir, que hay una predisposición que, aunque no sean tratamientos tan invasivos, pueden hacer que la paciente desarrolle el linfedema. Por eso todos tienen que recibir la información. Pues bueno, híjole, pues también, aparte está bonito, ¿no? O sea, digo, está preocupante, está un poquito fuerte a lo mejor la información, pero también qué bonito, ¿no? Todo este concepto. Tenemos la siguiente diapositiva, de hecho, ya lista, preparada para continuar con este tema. ¿Qué tipo de prevención podemos hacer para el linfedema secundario al cáncer de mama? Sabemos que en salud hay 3 tipos de prevención: la primaria, secundaria y la terciaria. Aquí es un poquito de explicar por qué también la primaria, ya que hay pues tratamientos que no vamos a poder evitar, porque aquí la prioridad es salvarle la vida a la paciente, ¿verdad? Claro. Entonces no vamos a poder decir, no, pues no te operas, no le quiten los nodos linfáticos axilares porque pues le puede dar linfedema, ¿no? Lo primero es ver si hay alguna metástasis hacia el sistema linfático para determinar qué tipo de tratamiento se le va a dar al paciente, ¿ok? Pero dentro de esto entran de todas maneras los 3 tipos de prevención que se han descrito en la literatura y que vamos a hablar ya en la siguiente diapositiva. Las investigaciones nos dicen que lo fundamental es mandar a los pacientes en el momento de diagnóstico con un especialista para poder aplicar nosotros los 3 tipos de prevención. Entonces vamos a entrar a hablar ya de lo que es la prevención primaria, que es la siguiente diapositiva. La de prevención primaria. ¿De acuerdo? La prevención primaria, que quiere decir que no vamos a eliminar todos estos factores de riesgo, como mencionamos, la cirugía, la radioterapia, quimioterapia, sino vamos a reducir el riesgo en estos pacientes. La siguiente diapositiva vamos a ver una imagen, 2 imágenes muy importantes de tratamientos que son más frecuentemente utilizados en otros países, pero en nuestro país también se están realizando. Es la biopsia del nodo centinela, que es la tinción de las vías linfáticas para poder identificar los primeros nodos linfáticos a donde drena la mama. Entonces se hace un estudio de patología, se ve si hay células de cáncer y entonces ahí se determina si se tienen que quitar más nodos linfáticos de la axila o no. En teoría, al quitar menos nodos linfáticos de la axila, hay menor riesgo de linfedema. El otro tratamiento, el otro método diagnóstico y terapéutico es el mapeo axilar reverso. Aquí se utilizan 2 tipos de tinción. Quiere decir que se tiñen de un color los linfáticos que drenan el brazo, el miembro superior, y de otro color los que drenan la mama. Así, al momento de hacer la cirugía, se puede identificar los de la mama y los del brazo y evitar lesionar los del brazo. Y en caso de que sean nodos linfáticos que se tienen que quitar, en ese momento poder con un cirujano especializado una reconexión de los linfáticos. Es súper microcirugía, pero el tamaño de un capilar linfático es más delgado que un cabello.
Ok. Entonces es una cirugía muy especializada que menciona la literatura, es uno de los medios de prevención primaria del linfedema. Pero también es muy exitosa. Sí, más se ha visto ahorita en países como en Japón, en Barcelona, donde tienen más experiencia, donde las tasas de incidencia de linfedema se han reducido. Sin embargo, estos pacientes continúan en tratamientos rehabilitatorios Ok. de manera crónica. Ok. Ujú. Y de alguna manera este tipo también de mapeo axilar reverso se está aplicando en nuestro país, en México En nuestro actualmente. país inicia. Hay ciertos Ok. médicos que lo están haciendo, principalmente mediante estudios con verde de indocianina, que Ajá. ya lo vamos a mencionar. Ok. El doctor Alejandro Maciel lo está realizando. Nosotros hacemos equipo, evaluamos a los pacientes y vemos quiénes son candidatos con muy buenos resultados. Ok, excelente. Eso también está padrísimo, está súper interesante, Sí, ¿eh? sí, porque estamos haciendo tratamientos que se están llevando a cabo en las punteras del manejo del linfedema a nivel mundial. En algún momento, si nuestras páginas o nuestros medios de transmisión nos los permiten, pues podríamos incluso captar algunos videos cortos, aunque sean, para estos procedimientos y Sí, mostrar para que se para vea que sepa las personas que hay qué simple es, alternativas. además de que es muy simple de Claro. realizar, se puede hacer en un consultorio. Ok, Ujú. no, pues más padrísimo todavía. Yo me imaginaba un super quirófano, ¿verdad? Nuestra siguiente diapositiva menciona información, Ujú. ejercicio terapéutico. Junto con estas técnicas quirúrgicas sumamente cuidadosas para no lesionar mucho el sistema linfático, también está la información hacia el paciente y por siempre el ejercicio desde el inicio, el ejercicio Claro, terapéutico individualizado al paciente, claro. para poder prepararlo para lo que viene o sus tratamientos, durante sus tratamientos. Ok. Ujú, Pues sí, bueno, pues estas son las medidas primarias de prevención. ujú. Vamos a pasar a las siguientes, que son las medidas secundarias de la prevención de linfedema. La prevención secundaria es cuando los pacientes ya llegan a nuestro consultorio y ellos ya tuvieron la cirugía, ya tuvieron radioterapia y quimioterapia, o Ujú. incluso pueden estar durante este tratamiento, pero todavía no presentan las manifestaciones clínicas tan evidentes de un linfedema. Sin Este, embargo, hay signos que podrían. exactamente. Ok. Ajá. Aquí entra la sintomatología de la que vamos a hablar también en las siguientes diapositivas. Sí, tenemos aquí una que de hecho dice que el 75% de los casos de linfedema Ujú. ocurren en el primer año tras la cirugía. Ujú. Y el 90% en los 3 primeros años, que quiere decir que los pacientes pueden desarrollar esta secuela de manera relativamente temprana, aunque también se ha visto que los pacientes pueden desarrollarlo hasta 30 años después. Ok, Es decir, que no lo hayan desarrollado en los primeros 3 años no quiere no los decir que en algún exenta. momento en el futuro Ujú. lo puedan desarrollar. Y la mayoría de las personas que lo llegan a desarrollar es por la desinformación. Ok, pero también tiene que, la mayoría de las personas, entonces, según estoy entendiendo, la mayoría son dentro del primer año. Ujú. Del El primero al resto, tercer año conforme avanza el tiempo. va disminuyendo la incidencia. Ah, ok, el que lo desarrolla a los 30 años se sacó la lotería. Sí, exactamente. Es Ok. un caso que ocurrió, pero que puede pasar. Sí, pues si le ocurrió a una persona, con eso es suficiente, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, estamos viendo que nosotros tenemos que evaluar a los pacientes desde el momento del posquirúrgico Ujú. temprano para poder hacer manejo del dolor, indicarles qué movimientos pueden hacer y no. ¿Por qué? Porque durante los primeros 3 días es cuando se da la linfangiogénesis. Ujú. Quiere decir que se pueden hacer reconexiones entre los vasos linfáticos. No se regenera el nodo linfático, pero sí los capilares. Entonces, si al paciente me lo mandan a hacer movimientos muy extensos de abducción de hombro, yo voy a estar impidiendo que se dé esa reconexión de los linfáticos, que puede ser muy importante para la vida de ese paciente. Ok. ¿Ok? O Ujú. pueden haber, si el paciente todavía tiene colocados los drenes, hay movimientos que también debemos de evitar para que no desarrolle un hematoma o un seroma, que también son factores de riesgo para que Ujú. desarrolle el linfedema posteriormente. Ok. ¿Ok? Por eso tiene que haber una asesoría y un seguimiento muy cercano al paciente desde ese momento.
Ok, entonces es muchísimo, muy personalizado el seguimiento Sí, terapéutico. sí. En nuestros Idealmente sería poder captar a los pacientes antes de la cirugía para poder medir las extremidades y tener la referencia pretratamiento pacientes. Ok, para poder ya ir evaluar de manera estructurando. más objetiva, decir si este paciente está incrementando mucho el volumen de la extremidad y ver también todos los factores, si está siendo tratado con corticoides o no, porque suelen retener más líquidos o incrementar la masa grasa, etcétera. Entonces, pero tener una referencia previa a la cirugía es de bastante utilidad para ser más objetivos en los tratamientos. Ok, y estamos hablando de que hasta este punto sería lo de la primera semana del posoperatorio. Ajá. Luego dice RAM completo y esta que Herida es... quirúrgica cerrada. Ah, ok. Es decir, que ya cuando el paciente se encuentra en esa etapa, que tiene su movimiento o sus arcos de movimiento de las articulaciones completos y no hubo descencia de la herida, ya está cicatrizando o de manera superficial ya está cerrado, nosotros podemos hacer una intervención un poquito más intensiva para los pacientes, para evitar este tipo de secuelas o reducir el riesgo. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora sigamos con y bueno, pues esta imagen me da mucho a entender, es muy claro. Sí. El cuidado de la alimentación. Sí. Es lo que mencionaba al principio de cosas que podemos hacer y que no sabemos si nos están poniendo en riesgo o no. Claro. Por varias décadas a los pacientes de sobrevivientes de cáncer se les ha dado muchas indicaciones de qué hacer y no hacer. Muchas veces les han dicho, no, es que no tomes agua de piña porque es diurético y eso hace daño. Hay muchas recomendaciones que no tienen un sustento científico, es decir, basado en estudios, en ensayos clínicos aleatorizados de muestras grandes, pero esto se basa en el conocimiento de la fisiología, la fisiopatología del linfedema y de la experiencia de expertos en el linfedema que han visto pacientes por décadas. Son recomendaciones que se les da al paciente para decirle esto puede pasar si tú haces esta acción. Okay. Pero lo hemos resumido en básicamente evitar las infecciones, porque sabemos que el sistema linfático de por sí es lento. Cada día se producen 3 litros de linfa. Con el ejercicio puede incrementar hasta 10 veces, 30 litros de linfa al día. Y si el paciente está afectado del sistema linfático, está lento y hace una actividad muy extenuante, va a congestionar la extremidad, el sistema linfático no va a poder compensar tanto líquido intersticial, no lo va a poder regresar al sistema venoso. Y si hay también una infección, vemos que también tiene una implicación en el sistema de defensa. Entonces, el lentecimiento del sistema linfático va a provocar que se desarrollen con más facilidad infecciones, porque este líquido intersticial es como un caldo de cultivo. Es muy rico en nutrientes para patógenos. Entonces, el paciente puede padecer infecciones. Y esto es otro factor de riesgo para que continúe desarrollando infecciones, se fibrose más el sistema linfático y se empeoren las condiciones clínicas. Y ya no solamente va a ser el linfedema, van a ser otras enfermedades. Que incluso una celulitis, una erisipela maltratada puede ser mortal. Entonces, sí hay que darle información al paciente de que hay que evitar que vaya y que le corten la cutícula, o si está haciendo alguna actividad de jardinería que se vaya a lastimar, que vaya a entrar algo de tierra, etcétera, porque es más propenso a que se desarrolle una infección. ¿Okay? Entonces eso, evitar la compresión excesiva de la extremidad, porque nuestros capilares están a 1 milímetro debajo de la piel. Hay vías alternas que se abren cuando hay una enfermedad del sistema linfático, entonces las tenemos que cuidar mucho más. Claro. Pues también el empoderamiento del paciente. Saber, no decirle nada más haga esto o no haga esto y ya, sino decirle el por qué. Claro. Y bueno, en este caso, como para cerrar esta diapositiva que tenemos aquí en la imagen, hay tratamientos específicos con ciertos ritmos, tanto en la alimentación y cierta cantidad de nutrientes y todo esto específicos que puedan ayudar a evitar lo que acabamos de mencionar. Sí, de hecho es uno de los pilares fundamentales. El único fact o hecho que se ha publicado en la literatura es que el paciente tiene que tener una alimentación equilibrada, que tiene que tener la disminución del índice de masa corporal. Actualmente se ha hecho mucha investigación de un primo del linfedema que se llama lipedema, mediante alimentación muy, muy baja en carbohidratos.
más Ok. en grasas y proteínas. No hay una restricción proteica en esta enfermedad. Se podría pensar, porque dice, bueno, el líquido linfático es rico en proteínas, no voy a comer proteínas, no. Se necesitan las proteínas para construir tejido en el organismo. Ujú. No hay una restricción como tal. Ok, pues si no querían ser fitness antes, pues en determinados momentos Sí, no, alguien se es lo va a exigir. determinante, Así es. determinante. Ujú, Pues bueno, tenemos aquí una siguiente, pesadez, adormecimiento, ujú. sensación de aumento de volumen como parte de los síntomas. Recordemos que en esta etapa el paciente todavía no presenta aumento de volumen evidente entre un Ujú, brazo y el otro. Puede ser que el paciente llegue a la consulta con los brazos simétricos, ujú, pero que llegue diciendo, es que siento que me pesa el brazo, siento que me aprieta la ropa o siento ujú. un hormigueo. Hay diversos síntomas que nos van a estar indicando que ya puede haber una congestión a nivel intersticial, a pesar de que nosotros no lo midamos con una cinta métrica. Ujú. Internacionalmente se diagnostica el linfedema cuando nosotros medimos con una cinta métrica en el mismo nivel entre un brazo y otro y hay más de 2 centímetros. Ok. ¿Ok? Ujú. Puede ser que el paciente no tenga una diferencia de más de 2 centímetros, pero tiene dolor, pesadez y todos estos síntomas, entonces ya es un foco rojo decir, este paciente necesita entrar a tratamiento porque puede empezar a tener una congestión a ese nivel. No, y de por sí 2 centímetros, incluso 1 centímetro ya suena mucho. Sí, Sí. de hecho hay estudios donde se han encontrado que hay diferencias estadísticamente significativas a partir del medio centímetro, Ujú. junto con los síntomas. Ok, sí, ciertamente. Y Ujú. digo, 1 centímetro se me hace mucho, bueno, a lo mejor medio centímetro no tanto, pero como dice, ya va acompañado de otros alertamientos. Y también depende de la lateralidad del paciente. Claro. Ok, y tenemos por aquí una tabla de variables. Sí, esta es la tabla que nos describe nos está mencionando todos los síntomas que pueden presentarse en los pacientes. Que haya un hinchazón, pesadez, que se sienta una sensación de firmeza, aumento de la temperatura, porque también es una inflamación crónica, no Ujú. necesariamente es una infección y también hay que saber diferenciar esto en los pacientes. Ok, sí. Ujú, Muy bien, pues bueno, por acá tenemos otra siguiente diapositiva y era más o menos lo que yo le platicaba respecto a las imágenes que yo había visto previas al programa, sí. en donde es completamente significativo, completamente asimétrico el ver cómo una mano o un brazo es más grueso que el otro. Esta Sí. inflamación tan fuerte, ¿no? Sí, este es para que ustedes vean la clasificación internacional del linfedema por la Sociedad Internacional de Linfología, donde vemos que en la primera pues prácticamente no vemos una diferencia entre un brazo y otro. Este es el linfedema subclínico en un estadio 0 y ya conforme va avanzando ya es más evidente. Además de que este edema linfático se va haciendo duro, ¿ok? Ujú, Hay varios marcadores que producen que este líquido se haga fibroso o cicatrice. Entonces, ujú. si hay una hipertrofia de la grasa y luego hay una fibrosis, pues se dificulta más el tratamiento de estos pacientes. Si Ok. captamos al paciente en un estadio tardío, va a ser más difícil que podamos revertirlo o controlarlo. Ok, y de hecho, bueno, iba a hacerle una pregunta, pero me gustaría mejor terminar esta parte sobre la linfedema crónico. Ujú. Eh, es, eh, es la siguiente, la de la tablita de colores. Son los grados, ¿no? Vamos, los grados de complicación de los linfedemas. Sí, El este es linfedema. un estudio para mencionar que este es el estudio multicéntrico más grande que se ha hecho en Ujú. pacientes con linfedema, donde se observó que cuando se capta al paciente en etapa subclínica no llega a cronificarse. Ok, Entonces, de aquí la importancia de mandar a los pacientes de manera temprana. Los pacientes que ya estaban en estadio 2 o estadio 3, ujú, sí no pudieron revertir, no pudieron pasar a la etapa previa ujú. del linfedema. Era precisamente a donde quería dirigir mi siguiente pregunta, que era precisamente qué tan probable es la recuperación. Pero bueno, aquí se respondió prácticamente en Sí, automático. sí, Mientras más tarde, menos probabilidades y hay quienes ya nunca se recuperan. sí, esta es una secuela que es incurable. Hasta el momento no se tiene una cura y es muy difícil de tratar a partir de la etapa 2. Ok, cirugías, Eh, mm,
no ha habido tanto éxito con las cirugías. De hecho, la supermicrocirugía es más efectiva cuando se capta al paciente en etapa subclínica o en la primera, en las 2 tempranas, podría reducir un poco más la hinchazón, pero no revertir al estadio original. Ok, bueno, pues bueno, eso sí serían un poquito de malas noticias, hablando de que no haya una atención inmediata, ¿verdad? Exactamente. Y pues bueno, tenemos todavía por acá otra diapositiva, otra información también, como son los estudios complementarios para esta parte de este tema del linfedema secundario al cáncer de mama. Aquí vamos a recalcar el estudio que les mencionaba, la linfografía con verde de indocianina, que es un estudio muy sencillo. En caso de miembro superior, simplemente se realiza una inyección subdérmica a nivel de los espacios interdigitales y con una lámpara de infrarroja se va observando el patrón del sistema linfático. Ahorita lo vamos a ver en la pantalla. Y si podemos observar esto rompe con el estadiaje que se tenía años previos, que decía un paciente puede estar en estadio 0, 1, 2 o 3, pero con este estudio recientemente se ha visto que una misma extremidad puede estar en estadio 0, 1, 2, en diferentes regiones de la extremidad. Y es la parte que mencionaba al principio, me imagino que es parte de las dificultades que impiden que haya una estadificación precisa o exacta. Una estandarización, exactamente. Perdón, una estandarización precisa, exacta. Así es. Pero este estudio nos permite individualizar aún más el drenaje linfático de los pacientes. Nosotros al ver los patrones que presenten las diferentes partes de la extremidad, vemos hacia dónde dirigir la linfa. Ya el tratamiento ya no es igual para todos, nunca. Híjole, no, hombre, está difícil. Difícil y triste. Bueno, esta otra parte también es parte de los tratamientos de rehabilitación, prendas de compresión y contención del incremento de esta inflamación. Sí, la importancia de esta diapositiva es porque se ha difundido cierta información de que las mangas de compresión tratan el linfedema y el linfedema no lo tratan las mangas. El linfedema requiere tratamientos manuales, mecánicos, técnicas especializadas, en algunas ocasiones con vendaje multicapa, pero ninguna prenda de compresión o de contención trata el linfedema. Estas son para el mantenimiento de los resultados de las terapias o de los tratamientos intensivos del linfedema. Ah, ok. Y tienen un tejido muy especializado. Depende de la presión que nosotros queramos aplicar, si es más en reposo, cuando el paciente no se está moviendo, o en actividad, cuando va a haber contracción muscular. ¿Y también un área en específico? Es decir, una parte anterior o posterior del brazo, del hombro, no sé. Sí. Igualmente, el tipo de manga, qué parte va a cubrir de la extremidad, si también incluimos un guante o no, y el tipo de tejido. Estas mangas tienen un gradiente de compresión, es decir, los milímetros de mercurio que se aplican a nivel distal van a ir siendo diferentes de los que sean de manera más proximal. Y hay prendas que ahorita están realizando que no tienen ese gradiente de compresión. Entonces estamos perjudicando a los pacientes porque les estamos dando una falsa sensación de seguridad. Entonces es más daño al paciente que beneficio. Estas prendas son muy, muy específicas. No basta con recibir al paciente en la consulta y decir vaya y consígase una manga en la farmacia. Así no es, lamentablemente. Ojalá fuera tan accesible así, fuera así de accesible, pero no lo es más específico. Ok, tiene que ser casi desastre. Pues no, al contrario. A las grandes empresas que han desarrollado este tipo de prendas tienen diferentes tallas. Hay muchas tallas dependiendo del tipo de paciente. Me refiero a que no sastre porque un sastre no está especializado en esto, pero sí en cuanto a que tiene que ser casi como otra piel. Ok, me refería a muy personalizado, sí, vamos, exactamente. conforme a su respectiva talla. Sí. Okay. Totalmente.
Ok, y bueno, pues vamos a volver a insistir con este tema. Volvemos a insistir con el ejercicio, porque yo les dije, el ejercicio está en la etapa Sí. preventiva primaria, secundaria y terciaria. Aquí en esta etapa el ejercicio tiene la capacidad de reducir la toxicidad de los tratamientos, los tiempos de hospitalización y las recurrencias. Y en cuanto al linfedema, muchas veces se les ha prohibido a los pacientes hacerlo y ya hay estudios que demuestran que disminuye la incidencia de esta secuela. Pero Entonces, también son ejercicios muy específicos. sí, también. Ok. También son Sí, ejercicios. no es como que salgan a correr 8 No, kilómetros. no. De hecho, al contrario, son ejercicios progresivos, también tomando en cuenta la actividad previa del paciente y también se les hace previamente ciertas evaluaciones, pruebas de esfuerzo para ver también la capacidad funcional, etcétera. Sí, exactamente. Ok. Sí, pues de pronto no faltan los que de veras se sienten muy fitness y se van a empeorar su problema. Sí. ¿no? Como mencionamos, con el ejercicio la producción de linfa es 10 veces más arriba. Entonces, si el paciente piensa que va a ser lo mismo que antes de la cirugía, pues ya no. No quiere decir que no vaya a poder regresar a su actividad previa. Al contrario, es lo que nosotros queremos fomentar. Sí puede, pero de manera vigilada y controlada. Estar midiendo las extremidades antes y después de las sesiones de ejercicio y decir, ok, la próxima semana ya podemos incrementar en la duración, en la intensidad, etcétera, en la frecuencia, etcétera. Ok. Sí, pues me imagino que incluso hay personas que previamente a este tipo de problemas eran personas con actividad deportiva fuerte, intensa. Exactamente. Personas que levantaban pesas, por ejemplo. También es un cambio muy importante a su vida. Sí. Exactamente. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, pues ya la última, que es la prevención terciaria. La última fracción de estos niveles de prevención terciaria. La prevención terciaria es cuando el paciente ya tiene un linfedema clínico, ¿okay? Donde vemos si ya está a partir de la etapa 1 a 2 temprana, a partir de ahí, ya es cuando nosotros aplicamos la prevención terciaria. Aquí ya el objetivo no va a ser tanto disminuir el volumen de la hinchazón, sino prevenir complicaciones, prevenir linfangitis, prevenir erisipelas, celulitis, atrofia y discapacidad, mayor discapacidad. Ok. De hecho, bueno, aquí hay una siguiente imagen que es respecto al tratamiento y precisamente, si me permite, leo esta parte. ¿Sí? El linfedema es una enfermedad fácil de diagnosticar, difícil de tratar e imposible de curar. Exactamente. Es lo que estábamos mencionando, más cuando se trata de linfedemas secundarios a cáncer, pues es muy más sencillo decir la etiología de por qué se está hinchando el brazo. Sabemos que es por los tratamientos oncológicos, pero hay casos, por ejemplo, en linfedemas primarios, donde sí requerimos de hacer más estudios, pero tampoco es que no sean accesibles. Los tenemos disponibles aquí en México. Ok. Sí, afortunadamente, y de hecho, si notaba, era un poquito insistente el preguntar, bueno, ¿y en México sí lo hay? Sí. En México sí, porque bueno, creo que hemos tenido muchas dificultades al nivel del sistema de salud en adquirir ciertas cosas que podrían ser, o tratamientos que podrían ser de lo más comunes o más acostumbrados y al mismo tiempo los más necesarios, pero no lo son, no lo hay. Entonces digo, bueno, ok. Este tipo de complicaciones tiene sus tratamientos, sus alternativas de este tratamiento, una vez más, valga la redundancia, pero bueno, que estén posibles en México, ¿no? Como la microcirugía que menciona es padrísimo, sí. Que aunque de a poco, pero que se esté haciendo, ¿no? Sí, muy poco. Muy poco, pero pues es una alternativa. Pero ya afortunadamente en tierra mexicana hay alguien que lo puede hacer. Sí, claro, decir de muy poco a nada, pues creo que... Sí, es un paso, es un progreso. Sí, así es. Y bueno, tenemos aquí otra, que dice conservador. El tratamiento conservador es el gold estándar, es decir, es el tratamiento que a nivel mundial se está aplicando para todos los pacientes. Ahorita no tenemos ningún medicamento que digamos, con esto se le va a quitar. El tratamiento es la terapia descongestiva compleja, así se llama, TDC, y tiene varios pilares, que es el movimiento y el ejercicio otra vez,
El manejo del dolor y los aspectos psicosociales que mencionábamos es un cambio muy impactante de los pacientes, un recordatorio constante del cáncer y un cambio de la dinámica. De muchas veces en sus actividades laborales, por ejemplo, si son pacientes que necesitan mover mucho los brazos, pues puede ser que ya no lo puedan hacer como antes. O por ejemplo, una cocinera, he tenido pacientes que se dedican a estar en la cocina y el movimiento de estar en las ollas, en el calor, pues sabemos que el calor vasodilata. Claro. Entonces son actividades que ya no puede realizar la paciente. Y luego si son familias grandes que cocinan para mucho y quieren cargarlo todo. Exactamente, o tienen un negocio de cocina, etcétera, pues ahí viene un cambio muy, muy importante, incluso en la dinámica familiar. Entonces, esta atención del manejo de aspectos psicosociales también incluye a los cuidadores y a toda la familia. Claro, por supuesto. La educación sobre reducción de riesgos que ya hablamos, los cuidados de la piel para proteger la barrera cutánea, para evitar las infecciones, y la reducción del linfedema y el mantenimiento, que es la siguiente diapositiva, que ya este es el tratamiento a todo color del linfedema. Lo que mencionábamos del guante, del vendaje, Exactamente, del drenaje linfático, se divide en 2 etapas. La etapa intensiva va a durar de 4 a 6 semanas o en el momento que este edema se estabilice. Es el drenaje linfático especializado, la colocación de vendaje multicapa, ejercicio y cuidados de la piel. Y ya en la etapa de mantenimiento vamos a pasar vamos a quitar el vendaje multicapa. Actualmente se han desarrollado la nueva generación de prendas de contención, que es esta diapositiva que vamos a ver, donde hay ciertas prendas que ya nos van a permitir sustituir el vendaje multicapa, porque en muchos casos a los pacientes les enseñábamos cómo hacer el vendaje ellos solos, lo cual era más desgastante también a nivel emocional. Pero ya actualmente tenemos prendas que son más fáciles de colocar y de hecho son más eficientes porque van a aplicar una presión constante sobre el tejido porque son de tejido inelástico. Incluso si me vas un poquito en la imagen, podríamos decir que son un poquito más atractivas de lo que algún momento podríamos pensar y podría esto también facilitar un poquito el manejo de la moral del paciente, ¿no? Sí, así es. Muy bien, tenemos una diapositiva roja. Sí, ya finalmente, porque quiero recalcar que a muchos pacientes se les fomenta la inactividad. Si el paciente siente fatiga, déjalo, que no se mueva. Y entonces esto nos va a traer como consecuencia la disminución de la capacidad del consumo de oxígeno de los pacientes. Más discapacidad, más atrofia muscular. Aumento del dolor. Exactamente, muy, muy importante. Y esto no quiere decir que ya al siguiente día de la quimioterapia al paciente póngase los tenis y sálgase a correr. No. Hay actividades, ejercicios de calistenia muy suaves, de intensidad muy baja, que nos van a hacer una gran diferencia en los días de que el paciente sienta la fatiga y que se prepare para su siguiente quimioterapia o los días de radiación. Entonces se tiene que fomentar que el paciente haga actividad. En la siguiente diapositiva vamos a ver que hay varias organizaciones e instituciones a nivel mundial que también lo mencionan. Se tiene que evitar esta inactividad. El ejercicio en cáncer de mama y linfedema es totalmente seguro y debemos de hacerlo, no es una opción. Pero no se alcanza a ver ahí, pero el 95.5% de las personas no nos atienden estas indicaciones. Y aquí en nuestro país, pues es más marcada esa. Claro que sí. Ese aspecto. De hecho, adelantándoles como comentario, ampliando su diapositiva, el tema de la diapositiva, y adelantándoles un poquito aquí al público, se viene una investigación que va a estarse transmitiendo en el programa respecto a precisamente cuáles son las necesidades de una persona para que pueda obedecer indicaciones voluntariamente. Vamos a llevar una investigación bastante ardua, bastante trabajo de campo, va a ser muy, muy pesado probablemente, pero creo que vamos a aprender mucho de las personas a través de esto. Qué bueno. Y a lo mejor poder desarrollar algún sistema en el cual podamos mejorar la calidad
en los procesos terapéuticos de cada uno de nuestros pacientes. Sí, ese es el pilar fundamental, que el paciente quiera hacerlo por su propia voluntad, que esté convencido. Así es. Y entonces ya ese es el 50% del camino recorrido. Se los adelanto, vamos a estar transmitiendo los avances por aquí para que estén muy pendientes porque se va a poner muy bueno este año. Muy bien. ¿Tenemos una diapositiva más? Sí, de aquí quiero rescatar que la prescripción del ejercicio es como la prescripción de un medicamento, donde a uno, nosotros le decimos al paciente, tómese tal medicamento, tales días, a tales horas, tantos miligramos, etcétera. Así es el ejercicio. Nosotros indicamos cuál es la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio, muy, muy individualizado, para que el paciente pues mejore su calidad de vida y sus condiciones clínicas. Y como lo hemos mencionado tanto durante el programa, va a ser como un medicamento, cada 6 horas. No se crea, no se crea. Muy bien, estamos con la siguiente diapositiva. Había una controversia en cuanto a si el paciente utiliza o no la manga y cuándo lo utiliza, si antes del linfedema o no. Ya vimos, hay un estudio que se hizo con verde de indocianina también, donde se vio que los pacientes captados en una etapa 0 o 1, que se les colocaba una manga elástica para sus actividades como el ejercicio, podía ayudar a prevenir que se hiciera de manera crónica. Y también la CSM en sus indicaciones para pacientes con cáncer de mama supervivientes indica el colocar una manga de compresión. Ya nuestra última diapositiva para cerrar esta plática, muy importante, que el ejercicio en pacientes con linfedema es totalmente seguro, pero tenemos que tener una extremidad libre de congestión y que no haya tenido ninguna infección en 3 meses previos para hacerlo. O sea, no es luego el paciente y vas a agarrar las pesas y 5 kilos y igual, no. Todo es progresivo y que el paciente tenga la extremidad libre de congestión. Claro, por supuesto. Pues bueno, tengo aquí una pregunta más y muy importante que quiero hacerle. ¿Cómo podemos hacerle para llegar a usted para que las personas que requieran tratamientos como estos, que ya vimos, pues bueno, el nivel de conocimientos y preparación con el que usted cuenta para poder apoyar a nuestros pacientes y pacientes que tengan características como las que ya hablamos al programa? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo nos comunicamos con usted? ¿Cómo llegamos a usted? Vamos. Muy bien. Pues la última diapositiva, para que lo vean de manera gráfica. Ahí tengo todos los datos. La clínica se llama Método PROA, Medicina de Rehabilitación. Pueden entrar a nuestra página de internet, metodoproa.com. Estamos también en las redes sociales como doctora Darinka Martínez Silva y en nuestros teléfonos, con mucho gusto, con cita previa. Ahorita por la contingencia tenemos medidas de seguridad, pero ahí con mucho gusto nos llaman, nos escriben y agendamos una cita. Perfecto, pues bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Nosotros estamos muy agradecidos con toda la información que nos ha compartido la doctora Darinka, estimada compañera, y pues bueno, también prácticamente socios de trabajo, y les podemos asegurar que todos los males, dolores, etcétera, van a ser correctamente tratados en clínica en Método PROA. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Bastante información, sumamente interesante. Sinceramente desconocía muchos de los aspectos que ya se trataron y pues bueno, nos llevamos mucha información, mucho conocimiento. Muchas gracias. Gracias por la Muy bien, pues les agradezco a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias por haber seguido el programa de hoy. Bienvenidos y pues con todo el ánimo del mundo vamos a comenzar con esta tercera temporada de Neuradio, con este tema bastante interesante. No se lo pueden perder, se vienen temas, historias y bueno, infinidad de cosas que son de mucho interés para cada una de las personas, además de, como les mencionaba, la investigación que vamos a ir poquito a poquito avanzando. Tenemos trabajo información para yo creo que unos 2 o 3 años más todavía, ¿verdad? Esperemos que se vuelvan a contactar el día jueves. Tenemos un tema bastante interesante, invitados también muy interesantes con respecto a sus temas, etcétera, especialidades. No se lo pierdan, próximo jueves, 7 de la noche. Mi nombre es Eduardo García, doctora Darinka. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo jueves.
La conexión ha llegado a su fin. Sintoniza a Eduardo García el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.